En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto a nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de aquella acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: «¿El Señor está realmente entre nosotros o no?». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Tercer domingo del tiempo de Cuaresma se lee este año el Evangelio de la Samaritana, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Este gran encuentro, este encuentro tan notable, tan singular y tan imprevisto desde la mirada de los apóstoles, de Jesús hablando con la samaritana y hablando de lo absolutamente más importante, que es de la condición de Cristo como Mesías. Jesucristo le revela a la samaritana grandes verdades que incluso tan explícitamente ni siquiera los discípulos todavía habían conocido. Y este diálogo comienza con un tema aparentemente intrascendente, que es la sed de Jesús. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo y pide de beber. Evidentemente aquí se nos muestra con claridad la condición humana, verdaderamente humana de Cristo. No es una ficción
eso que nos dice el Evangelio. Jesús fatigado y sediento, no está fingiendo la fatiga y la sed. Lo siente, lo experimenta. Pero ya este punto, esta sed de Cristo nos remite a la pasión. Cuando Jesús va a decir nuevamente, tengo sed, en lo alto de la cruz. Por lo tanto, como siempre lo hacen los evangelios, y especialmente San Juan, aunque lo hace de manera muy sutil, nos está hablando de la pasión. Este acontecimiento del encuentro con la samaritana preanuncia la pasión. Porque la sed de Cristo no es una sed que se sacie con el agua de este mundo. La sed de Cristo, como se ha dicho con mucha razón, es la sed que Él tiene de nuestro corazón, de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra presencia, de nuestra cercanía. Esa sed que implica la tendencia hacia nosotros para que nosotros tendamos hacia Él. Por eso Jesús, al mismo tiempo que le pide de beber a la samaritana, en el fondo le da de beber. Que Jesucristo tenga sed de nosotros, que nos quiera a nosotros, es para saciarnos a nosotros. La sed de Cristo, diríamos, se sacia cuando nosotros nos saciamos de Él. Este es uno de los grandes centros neurálgicos, diríamos, de este Evangelio. La samaritana primero no entiende de qué Jesucristo le está hablando, entiende las cosas en un plano de este mundo, cuando Jesucristo le está hablando en un plano del orden divino, pero progresivamente la va llevando a la consideración del don de Dios. Si conocieras el don de Dios, a Él le pedirías el agua que va hasta la vida eterna. Y poco a poco la samaritana va comprendiendo con quién está hablando, hasta la revelación máxima que Jesús le hace cuando la mujer le dice, yo sé que el Mesías debe venir, cuando Él venga nos anunciará todo. Y Jesucristo allí le dice, soy yo el que habla contigo. Jesús se manifiesta aquí como Mesías, la gran revelación de este Evangelio. Porque aquella mujer tenía sed del Mesías. Aquella mujer representa la humanidad, que había sido saciada pero parcialmente durante el Antiguo Testamento. Notemos la referencia al pozo de Jacob. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob? Le dice a Jesús, quien nos dio este pozo, es decir, quien sació nuestra sed. Pero no del todo, sino parcialmente, precariamente. El pozo de Jacob puede representar las profundidades del Antiguo Testamento, que le daba al pueblo de Israel y a la humanidad, en cierto sentido, cierta saciedad. Pero era necesario volver una y otra vez. Y el agua de ese pozo era difícil de sacar, era un pozo profundo. Es una hermosa imagen que nos deja San Juan sobre el Antiguo Testamento. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento es agua que sacia nuestra sed, pero es profunda, no se alcanza con facilidad. Y solamente se recibe en la plenitud del agua que Cristo puede dar. Pero era necesario preparar durante los siglos previos a la venida del Señor ese encuentro. Era necesario ir acostumbrando el paladar del pueblo de Dios para que cuando llegue la verdadera agua, el agua que realmente sacia, que Jesucristo le ofrece a aquella mujer y a todos nosotros, sea recibido. Curiosamente, mientras los samaritanos reciben a Cristo y creen en Él, esa es la verdadera recepción de Cristo, los judíos lo rechazan. El pueblo de Dios rechaza a Cristo, en cambio los samaritanos lo aceptan, lo reciben. Jesucristo entonces va conduciendo paulatinamente a aquella mujer a la comprensión y a la aceptación del misterio de Dios, hasta que llega a esta revelación culminante que decíamos recién. Jesús se presenta claramente como Mesías.
soy yo el que habla contigo. Pero esta revelación de Jesucristo como Mesías tiene un aspecto sin el cual no se comprende realmente. Soy yo el que habla contigo. Esa palabra, soy yo, no es la mera indicación de una identidad humana, sino que es el nombre divino. Lo que Jesucristo aquí dice es yo soy, que era el nombre divino en el Antiguo Testamento, el nombre que Dios le había revelado a Moisés en el Antiguo Testamento. Yo soy, un nombre impronunciable por lenguas humanas. Y sin embargo Dios se quiso revelar así, se quiso dar a conocer. Moisés le va a decir a Dios, cuando Dios lo envía a rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, cuando me pregunten, dice Moisés a Dios, cuando me pregunten quién me ha enviado, ¿qué les diré? Moisés quiere conocer el nombre de Dios y Dios se lo da a conocer. Yo soy, un nombre misterioso. Yo soy el ser, yo soy el que da el ser, yo soy el que hago ser. No solo el ser natural, sino sobre todo el ser espiritual, el ser cristiano. Dios causa nuestro ser cristiano. Pero de todas maneras, si bien es un nombre misterioso y que puede desplegar muchas interpretaciones, lo importante aquí es que Jesucristo se revela como Mesías, pero se revela como el Dios que es el Mesías. El Mesías es el Dios verdadero, no es un mero hombre, no es alguien igual que los demás, es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Es el misterio de la encarnación, misterio principal de nuestra fe, el que le está dando a conocer a esta mujer humilde, pecadora, como sabemos, pero al mismo tiempo con un corazón dispuesto para recibir el don de Dios. Allí está también una imagen del Espíritu Santo, el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, casi podríamos decirlo con mayúsculas, el Espíritu Santo, que vuelve dócil el corazón de los hombres para recibir a Cristo. Y por eso aquella mujer comienza a conocer el don de Dios, a experimentar el don de Dios. No solo a entenderlo o a conocerlo o a comprenderlo intelectualmente, sino a participar de ese misterio. Esa es la gran revelación que el Señor le hace aquí a aquella mujer. Y por eso nosotros le vamos a pedir a nuestro Señor en este tiempo, en este tercer domingo de Cuaresma, le vamos a pedir al Señor con los mismos términos, nosotros que también somos pecadores, con los mismos términos que le pidió aquella mujer. Dame de beber, dame de esa agua viva, que el Señor nos dé también esa agua viva que es eficaz, que nos conduce a la vida eterna, que reafirme nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor a Dios, que lo recibamos así como lo recibieron aquellos hombres en Samaria, que creamos en Él con todo nuestro corazón y que un día podamos contemplarlo en el gozo de la vida eterna. Pidamos esta gracia con mucha humildad por intercesión de María Santísima. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso tener sed de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Algunas aclaraciones con respecto al tema de la comunión, especialmente. Como sabemos, en San Luis la comunión se da en la boca de los fieles, y esto no depende de la voluntad de cada sacerdote ni del fiel, sino que es una determinación a nivel
del obispado. De todas maneras, a lo largo de este tiempo, como es de público conocimiento, vamos todos ya sabemos las precauciones que debemos tomar, nosotros como sacerdotes también, nos higienizamos las manos antes y después de la comunión, y siempre está, y lo recordemos, para aquellos que tienen que tener una precaución especial por edad o por algún motivo particular, la vigencia de la comunión espiritual, que no es una comunión de segundo rango, sino que precisamente existe para estos casos, y también con el tema del precepto dominical. Sabemos cuando uno está enfermo, por algún motivo no puede asistir a la Santa Misa, no es una falta, el precepto se cumple en la casa con oración, tal vez con la participación en la Santa Misa por la radio, por la televisión, como se filma o se graba habitualmente, también se puede. Esto no significa que da lo mismo ir a misa que no ir a misa, creo que se entiende la idea. Si alguno de los que habitualmente van a misa, por la edad o por alguna situación particular o por una precaución particular, obviamente puede cumplir también, dadas las circunstancias, con el precepto en su casa. De todas maneras, son aclaraciones que creo que son obvias, razonables, y no dejemos tampoco, y quiero aprovechar esta circunstancia, que es de público conocimiento para todos, para tomar especialmente en esta Cuaresma las mayores precauciones contra otro virus que es mucho peor, que empezó con Adán y Eva. Todas estas precauciones que nosotros nos tomamos son buenas, son legítimas, hay que hacerlas, pero no nos olvidemos que el pecado hace algo mucho peor en el alma de lo que un virus puede hacer en el cuerpo. Así que esta preocupación que nosotros nos tomamos y que, insisto, hay que hacerla, es necesario, es prudente por el bien propio, por el bien del prójimo, no nos olvidemos de tomar las otras precauciones, de no contaminarnos con el pecado, de protegernos de las tentaciones. Esto tal vez, este acontecimiento siendo obviamente negativo, también puede ser y puede servir de llamado de atención. ¿Qué precauciones tomamos a lo largo de nuestra vida para evitar el pecado, para combatir el pecado? Eso también me parece que es bueno decirlo, es bueno aclararlo, porque la salud de nuestra alma es mucho más importante todavía. Así que le vamos a pedir en estas situaciones que nos tocan vivir al Señor que no perdamos la confianza, la esperanza y que podamos seguir siempre adelante con nuestra vida de fe y de verdaderos hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.